Aunque los días siguientes lo que haremos será calcular las armaduras necesarias, pero nuestro principio, que es el mismo que tenía Eduardo Torroja, es que antes de calcular la armadura, nosotros tenemos que saber de qué orden es esa armadura y cómo estaría dispuesta, ¿eh? Aunque ya lo hemos visto en la anterior asignatura de estructuras de una manera un poquito introductoria, sin embargo a mí me interesa que específicamente en el cálculo de hormigón armado, cuando vosotros imaginéis una pieza, da igual que sea un pilar, una viga, una zapata, pues sepáis inmediatamente dónde va la armadura, si es armadura principal o secundaria, y de qué orden es. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio teórico-práctico. Todo. O sea, resume una viga con un vano y un voladizo, dos pilares y dos zapatas. Y vamos a ver dónde estaría la armadura. ¿Vale? Entonces, el esquema que vamos a ver es este. Vamos a coger una estructura que tuviera un pilar, otro pilar, aquí vamos a poner un voladizo, vamos a poner la viga aquí, y aquí vamos a poner el terreno. ¿Vale? En concreto, la estructura que vamos a hacer es esta. Vamos a tener la viga, el pilar, y dos zapatas. Esta zapata que va a ser un poquito más grande y esta que va a ser un poco más pequeña. Ahora comentamos todo. Aquí va a estar la junta de hormigonado de la zapata. Vamos a hacer la zapata rectangular. Aquí y aquí es donde van a estar las juntas de hormigonado de los pilares. Es decir, nos hemos colocado un caso tipo, un caso que tenga una viga con un vano, un voladizo de una viga, dos pilares y dos zapatas. Y vamos a hacer un caso lo más común posible, sin entrar en números. Simplemente dibujaremos la deformación y luego también tendremos presentes los diagramas, algunos diagramas. Por ejemplo, ¿vale? Tendremos aquí el diagrama. Vamos a hacer, por ejemplo, el diagrama de cargas primero. Supongamos que tenemos este estado de cargas sobre el pórtico. ¿Vale? Una carga uniformemente repartida, que es lo común que vamos a tener en edificación. Casi siempre tendremos acciones, cargas verticales uniformemente repartidas. Vamos a hacer un caso sencillo. En teoría también tendríamos una carga en la punta del voladizo, pero vamos a suponer que no. Hacemos una carga uniformemente repartida. Entonces, el diagrama de momentos que produciría, vamos a dar entrada a Fátima, el diagrama de momentos que produciría ese estado de carga en ese pórtico, ya lo tenéis que saber hacer. Venimos de estructura metálica apoyada en muros de carga, que el diagrama es ligeramente diferente. Aquí lo que vamos a tener son nudos rígidos entre las vigas y los pilares. Y entonces el diagrama de momentos pues va a ser de este. Un diagrama de momentos del voladizo, que como sabéis es así, y luego tendremos un diagrama de momentos en el vano, que a diferencia del que hemos venido manejando en estructura metálica apoyado en muros de carga, donde el momento aquí era 0, pues ahora tendremos un pequeño valor de momento. Es decir, aquí habrá un determinado valor de momento en ese punto. ¿Por qué? Pues porque tenemos un nudo rígido entre la viga y el pilar. En hormigón armado lo normal es que los nudos sean siempre rígidos. Podemos discutir
qué rigidez es esa, pero siempre habrá algo de rigidez, por tanto siempre habrá momento, habrá transmisión de momento entre las vigas y los pilares, ¿vale? Entonces, ese momento de ahí, de la viga, que no lo teníamos en estructura metálica apoyada en muro de carga, ese momento se convierte en un momento a la cabeza del pilar, es decir, este pilar de aquí, de momento que le transmite la viga, ¿de acuerdo? Y luego normalmente tendremos también un momento en el cimiento, de tal manera que el diagrama de momentos de ese pórtico pues va a ser algo parecido a eso, ¿vale? Lo vamos a rayar y terminamos el dibujo. Como ya os he dicho, no vamos a darle valores todavía, me interesa hacerlo en croquis, de manera estimativa. Pero bueno, que sepamos que más o menos esos son los valores. Sí sabemos también que si esta carga es una carga lineal, uniformemente repartida, de valor Q, entonces el momento isostático de ese vano se cuadrado partido por 8. Eso se cumple siempre. Es decir, si nosotros, como hemos hecho siempre, unimos los dos negativos con una recta y acotamos desde ella al positivo, este valor siempre será el momento isostático. ¿De acuerdo? Es decir, ese valor es QL cuadrado partido por 8, esa Q, esta L, distancia eje entre los dos pilares, al cuadrado partido por 8, y la cuestión ahora será repartir ese momento isostático entre ese momento positivo, que lo vamos a poner aquí, M positivo, M negativo, y ese momento negativo, que no va a ser 0, ahí será un pequeño valor de momento. Si os fijáis, he puesto un ejemplo en el que de los dos pilares, de manera intencionada, uno no tiene momento, en realidad no es que no lo tenga, es que tiene un momento despreciable, por eso no se lo he dibujado. En cambio, el otro pilar, el de la izquierda, sí tiene un valor de momento. ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, pues porque vamos a armar un caso común en el que hubiera un pilar que estuviera sometido a compresión, solo a compresión, con el pandeo que tuviera debido a su altura, debido a su esbeltez, y otro, sin embargo, que estuviera trabajando a compresión y a momento flector, lo que se llama flexocompresión, es decir, vamos a armar dos pilares distintos. Lo podéis ver claramente en el dibujo. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es el ámbito de carga de este pilar de aquí, que es el más cargado? Sumaríamos por un lado todo el voladizo y por otro lado la parte del vano que le correspondiera. ¿De acuerdo? En cambio, el ámbito de este otro pilar es más pequeño. Eso significa que de este estado de cargas que tenemos aquí, la mayor parte de las flechas vienen a parar a este pilar. Por lo tanto, este pilar tiene más carga que el otro. Vamos a dejarlo en esos términos, no vamos a valorarlo, simplemente vamos a ver qué pilar tiene más carga. En conclusión, este pilar tiene más carga, este otro tiene menos carga. Por el contrario, derivado del diagrama de momentos que antes hemos visto, con respecto a los momentos ocurre al revés. Este pilar no tiene momento y aquel tiene el momento que le transmite la viga. Hemos puesto un caso sencillo, donde el pórtico solo tiene una planta, es decir, no sube a la planta el esquema. Bien, solo me queda explicar por qué este pilar de aquí no tiene momento, o tiene un momento despreciable. Podemos hacer números, pero básicamente viendo el diagrama lo vemos. Este pilar tiene más cargas, el ejemplo que siempre se pone es como venir del supermercado con unas bolsas, ¿no? Pues el pilar del centro recibe cargas por los dos lados, es decir, es como si viniéramos del supermercado con la carga con dos bolsas, una por la izquierda y otra por la derecha. ¿Qué carga tenemos? Pues tenemos dos bolsas. Sin embargo, como lo tenemos equilibrado, una bolsa por la izquierda y otra por la derecha,
pues nuestro cuerpo, que es como si fuera el pilar, está sometido a dos bolsas de carga, pero está centrado, una bolsa por la izquierda y otra por la derecha, ¿de acuerdo? Sin embargo, a este pilar, al del principio, al contrario, solo tiene una bolsa, tiene menos carga, pero sin embargo esa bolsa viene solo por un lado, con lo cual produce menos carga, pero produce un momento en esa dirección. En definitiva, que tenemos dos pilares, uno que tiene más carga y momento despreciable, y otro que tiene menos carga, pero un momento que puede ser importante. Es determinante a veces en el armado. O lo que es lo mismo, un pilar trabajando a compresión y un pilar trabajando a flexocompresión. Tiene algo de flexión y algo de compresión, en este caso menos compresión, ¿no? O sea que son dos pilares distintos. Luego también, de manera intencionada, hemos puesto una zapata que tendrá que ser más grande. Vamos a dibujarla intencionadamente un poco más grande, que yo creo que en el dibujo me he quedado corto, ¿vale? Un dibujo esquemático, me he quedado corto. Bueno, pues el pilar lleva más carga, pues será una zapata más grande para transmitir al terreno la misma presión. Sin embargo, la otra, en el que el pilar tiene menos carga, pues necesita una zapata más pequeña. Como a las dos le hemos puesto intencionadamente el mismo canto, ¿de acuerdo? Pues eso significa que una va a ser más flexible que otra, y eso normalmente da lugar a diferencias a la hora del armado, ¿vale? Bueno, para que no perdamos la referencia del terreno, vamos a aclararlo un poco más, ¿vale? Esto es el terreno. Bien, pues visto esto, la recomendación que hacemos casi siempre todos los profesores antes de empezar a calcular es que imaginemos dónde lleva la armadura en función de las deformaciones. Es decir, conviene que imaginemos siempre los elementos de hormigón armado deformados. Nos los imaginamos como si fueran de goma, como si fueran de caucho, y allá donde se produzcan los alargamientos es donde colocaremos la mayor parte de la armadura. El paso siguiente sería dibujar el pórtico deformado, para ver dónde se producen los alargamientos y colocar ahí la armadura. Entonces, empezamos por el voladizo. El voladizo, dibujarlo deformado es muy fácil, es una cosa así. Esto es bastante evidente, esa es la deformación, ¿vale? Por lo tanto, el alargamiento, es decir, las tracciones, se producen aquí arriba, y el acortamiento, es decir, las compresiones, se producen aquí abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya de entrada tenemos que la armadura, donde hay que ponérsela, es en la zona traccionada. Si queréis, lo podemos dibujar ya, ¿eh? Aquí tendremos, luego vamos a ir colocando piezas del puzzle poco a poco y al final tendremos el puzzle completo. La armadura esta de aquí, pues en principio es una armadura que tendremos que colocar dentro de las piezas y que tendrá este dibujo. Eso será lo que llamamos los negativos, y tendrá aquí una armadura, una patilla de anclaje, ¿vale? Esos son los negativos. Yo lo dibujo hasta el eje, de momento, ¿eh? Luego cuando hagáis un ejercicio o un examen, no se os ocurra dibujar la armadura de negativo hasta el eje, tendréis que prolongarla, aunque solo sea para la longitud de anclaje, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos ahora con el dibujo del vano, Pues la deformada de esto, si estuviera apoyado aquí y apoyado aquí, pues el dibujo sería algo así, ¿vale? En realidad, como no es, lo que hay un, vamos a llamarle empotramiento, no es un empotramiento, es un nudo rígido, y aquí también, aunque la rigidez sea menor, pues el dibujo va a ser algo así, y la flecha va a ser más pequeña, ¿vale? No sé si lo veis. En realidad, habrá unos puntos en los que esa deformación pasa de cóncava a convexa, y esos puntos pues van a estar por aquí y por aquí. Esos puntos
es donde la armadura va a pasar de estar arriba a estar abajo. Es decir, ahí van a ocurrir cosas, ¿eh? Vamos a seguir con la deformación. Pues la deformación será una cosa, a ver si me sale bien, una cosa así. Entonces conviene siempre, de manera estimativa, dibujar en croquis las armaduras, las deformaciones, perdón, para saber dónde van las armaduras. Esto además, cuando vayamos a una obra hay que hacerlo mentalmente, ¿vale? Para revisar la posición de las armaduras. Ya sabéis que nuestro trabajo no solo consiste en determinar la armadura, si hacen falta 6 redondos de 16 de negativo o 4, sino sobre todo en que la posición sea correcta. Torroja dice que en una obra no existe fuerza capaz de romper un redondo del 12. Es decir, si tú dejas algo de armadura en alguna parte, problemas de resistencia, de rotura, no vas a tener. El problema se va a producir cuando tú colocas la armadura, que lo mismo el número de redondos está bien, pero lo colocas en la posición incorrecta. De ahí la importancia que tiene este procedimiento de armado intuitivo que estamos siguiendo para corregir esos errores. Vale, y luego, en cuanto a la deformación del pilar, pues en principio este pilar tendría una deformación y aquí también, ¿vale? Esa sería el dibujo, digamos, vamos a colocar en discontinua, en línea discontinua, el dibujo inicial. Y nos quedamos con la viga deformada. Por lo tanto, tenemos tracciones aquí en el voladizo, en la parte superior, y compresiones en la parte inferior. En el vano ocurre lo contrario. Las tracciones se producen aquí y las compresiones arriba. Y vuelve a ocurrir lo contrario en esta zona de aquí. Tracciones aquí, compresiones en esta parte. Eso en cuanto a la viga. ¿Dónde cambian esos puntos? Donde está ahí situado en línea discontinua. Ahí cambian, las tracciones dejan de estar arriba para estar abajo. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Son los puntos donde la deformación pasaría de cóncava a convexa. ¿Vale? Si queremos lo que hacemos siempre, pues podemos dibujar el hormigón fisurado, es decir, el hormigón se fisuraría por aquí, ¿vale? Se fisuraría por aquí un poco menos, aquí un poco menos, aquí tendríamos fisuras más pequeñas, y aquí las fisuras pasarían a la parte de arriba. Esto, en realidad, pues es así, lo que pasa es que armamos de una manera determinada para que esas fisuras no sean tan grandes, pero en realidad se producen estas deformaciones, estas fisuras. ¿Vale? Esto sería así. Y aquí también, aquí este punto pues tiende a fisurarse. ¿Vale? Bueno, pues entonces, vamos ahora con la armadura. Empezamos por la armadura de la viga. En principio, si armáramos como se hacía antiguamente, a principios del siglo XX, pues solamente colocaríamos la armadura de tracción. Es decir, antiguamente solo se colocaría armadura aquí, ¿vale? Como estoy dibujando. Y aquí. Voy a quitar esta de aquí y luego la dibujo. Luego la vuelvo a dibujar. Ese es el armado que se hacía en las vigas a principios del siglo XX, a los años 10, en los años 20, solamente se colocaba armadura en la zona fisurada, en la zona de tracción. Voy a volver a poner aquí que todo esto es la zona de tracción. Esas armaduras se les llamaban armadura de negativo a la que está en la que está en el momento positivo. Luego lo que se hacía también era que donde esta armadura dejaba de ser necesaria en el negativo, se llevaba hasta abajo, se hacía así, colocando las barras a 45 grados. Esos son los armados que encontramos a principios del siglo XX, que todavía los vamos a ver
en muchas obras en las que tenemos que intervenir para rehabilitar, así que lo tenemos que saber para que no nos extrañe, ¿eh? Ahora estoy yo interviniendo en Plasencia, en un edificio de poco después de la Guerra Civil, que tiene estos armados, entonces lo primero que hay que hacer es no asombrarse, es decir, es un armado correcto, de acuerdo con la EH que existía en aquella fecha, que era la EH 39, que ya existía, ¿eh? O sea que no siempre en la historia de la construcción se ha armado como armamos hoy, ¿eh? Hoy armamos y hoy enseñamos a armar en clase como dice la EHE actual, pero todo esto ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿eh? Normalmente se armaría así, una armadura en el positivo que se doblaba y se llevaba al negativo, y además en la zona en la que se doblaba a 45 grados, para que valiera para armar a cortante. Eso ya lo veremos cuando hablaremos de cortante. Eso sería el armado antiguo. Y no se colocaba armadura en las caras opuestas, en las caras comprimidas. ¿Por qué? Pues porque no hace falta. El hormigón tiene capacidad suficiente para resistir las compresiones a las que está sometido. Lo que se hacía era colocar armadura solamente para coser las fisuras, como estáis viendo, en las zonas traccionadas. ¿De acuerdo? Venga, pero eso era antes. En la actualidad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues estas barras de 45 grados no existen, y lo que se hace es colocar una armadura mínima en toda la viga, tanto arriba como abajo. Esto es importante. Un armado, que será el que sea, y se coloca en toda la viga, tanto arriba como abajo. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar ese armado aquí, desde el principio hasta el final de la viga. Y abajo lo mismo. ¿Vale? Luego, esa armadura, que es lo que se llama la armadura básica, vamos a dibujarla en sección, ¿eh? Yo voy a cortar por aquí, corto, y voy a dibujar en este punto, supongamos que es una viga plana, ¿vale? Voy a dibujar esa armadura en sección. Bueno, pues esa armadura tendrá arriba normalmente un pequeño número de redondos y abajo barras más gordas, ¿eh? Supongamos que dos estribos, pues normalmente, que es lo que corresponde a lo que llamamos una viga de 50 o de 60, ¿eh? Pues con dos estribos colocamos 3 barras arriba y 3 barras abajo, ¿vale? Y con sus estribos correspondientes. Vamos a dibujar los estribos. Pues los estribos serían desde la zona del pilar, más dentro no los podemos meter porque no entran, y los colocamos normalmente a distancias regulares, hasta el pilar. Y lo mismo al otro lado. ¿Vale? Esa es la llamada caja de la viga, o armadura de montaje. Por ejemplo, si la viga fuera, esto es un ejemplo, si fuera una viga de 50 centímetros, pues lo habitual es que tuviera 3 redondos finos, que casi siempre se ponen del 10, ya veremos por qué, 3 redondos de 10 milímetros, o lo veremos en la... Abajo 3 redondos gruesos, 3 redondos de 16 milímetros, por ejemplo, abajo. José Carlos, una pregunta. Sí. ¿No serían, los redondos mínimos no serían de diámetro 12? ¿Sabes No. lo mínimo que permite la normativa? Bueno, eso lo veremos en la próxima clase, ¿vale? El redondo mínimo que permite la normativa para armaduras en estado límite último es redondo del 6, ¿vale? O sea, la mínima armadura que se puede poner es de redondo de 6. Si ves una armadura, un calibre de menos de 6, que lo puedes ver por ejemplo en un mallazo, una malla electrosoldada, esos son armaduras para estados límites de servicio, por ejemplo, para la retracción, donde se puede poner 4, 5 y de ahí para arriba, ¿eh? Pero la armadura mínima para piezas en estado límite último es redondo del 6. Entonces, esa barra de la que estamos hablando es una armadura principal, una armadura longitudinal, pero te iban a salir un número tal de barras que no es económicamente
rentable. Al final, en los calibres que se colocan depende del número y se busca un armado que cumpla tanto los estados límites como la economía. Entonces, el redondo del... Tú has dicho del 12, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el redondo del 12 es un redondo que se utiliza mucho, pero por ejemplo, si tú colocaras aquí arriba redondo del 12, aquí va a sobrar redondo. ¿Por qué? Porque tienes que poner 3. ¿Por qué tienes que poner 3? Porque la viga tiene 50 y no puede haber 30 centímetros de armadura. Es decir, son muchas reglas. Entonces, Sí. son muchas reglas, que las iremos viendo todas. Esos son los próximos días de teoría. Vamos a ver mucha teoría que a lo mejor os parece excesiva, pero hay que saberla para poder responder a tu pregunta. En definitiva, si colocas redondo del 12 es una excesiva cantidad de armadura. Utilizamos redondo del 8 y los que utilizamos redondo del 10. A mí me enseñaron en clase a ponerlo del 8, ¿vale? O sea, más fino todavía. Lo que pasa es que yo en obra he experimentado que cuando vas en obra y vas pisando, esos redondos del trasiego de los encofradores, hay veces que se quedan excesivamente doblados. Entonces yo, por ejemplo, os propongo en clase usarlos del 10. Yo los uso del 10, ¿vale? Pero bueno, todo esto es discutible. Tú vas a tener un margen mínimo según la norma, y normalmente pasas de ese margen a un valor por motivos constructivos y por motivos de economía. Y entonces al final cada maestrillo tiene su librillo. Tú a lo mejor acabas decidiendo, yo qué sé, imagínate que en el futuro pues tienes una empresa de ferralla y entonces pues tú tomas la decisión. No, pues mira, por tal y tal y tal motivo hemos decidido que ese tipo de barra nosotros le vamos a poner del 12. Pues puede ser, pero de momento casi nadie lo hace, casi todo el mundo pone del 10. Seguimos. Entonces, esta sería la armadura de montaje, o armadura mínima, o armadura de colgar, o caja de la viga, que de todas estas maneras se llama en función de la zona. Es una cuestión de jerga, en cada sitio se le llama de una manera. Y entonces nosotros esa armadura se la pondremos a toda la viga, y donde no cumpla, la reforzaremos. ¿Y cuáles son esos puntos en los que no cumple? Bueno, pues lo normal es que no cumpla aquí arriba. Aquí arriba. Aquí necesitará más armadura. Y entonces eso es lo que llamamos el negativo. ¿Qué es el negativo? Pues unas barras que vienen sueltas, normalmente en paquetes, que llegan a la obra numeradas. Esto va en la viga 37, en el punto 12. Pues tú los colocas ahí. Entonces nosotros aquí, pues imaginaos, si de cálculo redondos del 16, por ejemplo, como aquí solo hay 3 redondos del 10, pues harán falta X redondos. Además, no lo voy ni a acotar, os voy a poner X redondos. Y esos redondos normalmente son gordos, es decir, serán o del 16 o del 20. Yo en clase os enseñaré a ponerlos del 16, en condiciones normales. X redondos del 16, ¿vale? Y tendrán que estar ¿en qué zona? Pues si os fijáis, desde la punta del voladizo hasta estos puntos, estas líneas discontinuas, donde hemos dicho que la viga pasa de cóncava a convexa, ¿de acuerdo? Y colocaremos a partir de esos puntos la longitud de anclaje. Es decir, necesitaremos una longitud de anclaje para poder tirar del hormigón. Es decir, a partir de aquí, pues estas barras serán un poquito más gordas. Esto es acción recta, que habréis oído en construcción y en materiales. Al otro lado, sin embargo, no podemos colocar el anclaje en prolongación recta, porque los redondos saldrían de la testa de la viga. Y entonces lo que hacemos es doblar. Normalmente colocamos ahí una patilla que, bueno, pues en principio no es que la calculemos, sino que fijamos un valor mínimo por motivos constructivos, que suelen ser 15 centímetros o 20 centímetros, y lo comprobamos a ver si cumple. Por ejemplo, si los redondos son del 16, pues normalmente con esa patilla cumple. Si fueran del 25, como arman muchas veces los ingenieros en los puentes, pues no tenemos anclaje suficiente. Y entonces necesitaríamos una longitud mucho más grande, que lo mismo no nos cabe ni en el canto de la viga. ¿De acuerdo? Vale.
Y al otro lado lo mismo. Al otro lado aquí también tendremos negativos. Pero como nos da un momento más pequeñito, pues lo normal, vamos a poner la T esta más arriba, tracciones, lo normal es que el negativo ahí sea también más pequeñito. Necesitaremos este negativo, que vendrá hasta estos puntos rojos, ¿vale? Y a partir de ahí tendrá su anclaje en prolongación recta. Y en la zona del pilar tendrá su anclaje en patilla, ¿vale? Normalmente casi siempre los negativos les ponemos un punto ahí que nos sirven para acotar y que coinciden con el eje del pilar, para que cuando pongamos luego números en centímetros que indican su longitud, el encofrador los coloque siempre a partir del eje del pilar, que es el punto que tiene de referencia, ¿vale? Venga, nos queda el positivo de la viga. ¿El positivo dónde lo colocamos? ¿Estáis viendo aquí? De aquí a aquí, ¿vale? Y a partir de ahí meteremos la longitud de anclaje. Esa longitud de anclaje y esta longitud de anclaje, ¿vale? De tal manera que hay una zona, esta zona de aquí, donde se solapan las barras para conseguir una buena transmisión de las tensiones. Que además, estas zonas no están huérfanas, cuentan siempre con una mínima cantidad de armadura, ¿vale? Más cosas. A ver, aquí colocaremos los redondos que sean. Pues imaginaos que salen también X redondos del 16 milímetros, ¿vale? Venga, otra cosa que se suele hacer, que os va a valer para ordenar vuestras piezas mentalmente, que habréis visto en dibujo de detalles, en construcción y en materiales. ¿Qué pasa? Salen un montón de barras. En realidad, si aquí nos hubieran salido, por ejemplo, 6 barras del 16, las 6 barras del 16 solamente hacen falta aquí arriba, en el momento negativo. Pero no hacen falta 6 barras del 16 en toda esta zona, solamente en la zona de mayor momento. Entonces lo que se hace es, de una manera como si fuera un poco ortopédica, lo que se hace es estandarizar el armado. Y entonces, en lugar de colocar todas las barras de la misma longitud, o cada una de las 6 barras de longitud distintas, pues se hacen como 2 zonas. Es común tener esto que estamos viendo aquí. Tener unas barras más largas, pues imaginaos que de cálculo nos hubieran salido 6 barras del 16. Pues pondríamos entonces 3 barras más largas y otros 3 redondos del 16. ¿De acuerdo? Aquí imaginaos que nos hubieran salido 2 redondos del 12. Pues no merece la pena hacer eso. Entonces colocamos sin más 2 redondos del 12. Estos calibres redondos de refuerzo, cuando el apoyo es el primero, conviene que sean de redondo del 12. ¿Por qué? Pues porque se anclan peor, como estáis viendo. Tenemos que anclarlos necesariamente en patilla para transmitir las tensiones al pilar y tenemos peor sitio para transmitir las tensiones. Entonces, una manera de que la longitud de anclaje sea más pequeña es reducir el diámetro, en lugar del 16, del 12. Cosa que podemos hacer, porque como estáis viendo en un diagrama normal, el diagrama de momentos es más pequeño. El valor del momento negativo es más pequeño, ¿vale? Más cosas. Todo esto es muy complicado, vamos, es muy complicado. Es que todas las piezas encajen bien. Vale, con este positivo igual. Imaginaos que nos hubieran salido, si uno arma bien, el positivo y el negativo suele ser más o menos del mismo orden. Quizá un poquito menos en el positivo. Por ejemplo, imaginaos que nos hubieran salido aquí, yo qué sé, también 6 redondos del 16. Bueno, pues para empezar, si te salen en el positivo 6 redondos del 16, como estáis viendo aquí, ya cuentas con 3 en la propia caja, porque el armado de la caja abajo es más gordo, ¿vale? Entonces ya cuentas con 3, con lo cual, pues muchas veces
basta poner el resto del armado, 3 redondos del 16, en la parte de abajo. Y a lo mejor no necesitas hacer 2 bandas de armado como hemos hecho arriba. Y si hiciera falta, pues no pasa nada. Se más corta, ¿vale? Me está quedando el dibujo un poco raro. Y podríamos, por ejemplo, poner, imaginaos que nos hubieran salido 7 redondos del 16. Pues tenemos 3 con la caja, 2 de refuerzo más largos y otros 2 redondos del 16 de refuerzo más cortos, ¿vale? Luego conviene ser muy riguroso a la hora de acotar las armaduras, ¿eh? Pues por ejemplo, podemos poner 3 redondos del 16 de refuerzo, 3 redondos del 16 de refuerzo, incluso podemos poner de refuerzo negativo, Estos serían 2 redondos del 16 de refuerzo positivo, 2 redondos del 16 de refuerzo positivo. Y esto sería el montaje. 3 redondos del 10 de montaje. 3 redondos del 16 de montaje. El ancho de la viga, supongamos que son 50 centímetros, nos faltaría el canto. Vamos a suponer que esa viga fuera una viga plana de 30 centímetros de canto, pues lo vamos a poner por aquí. 30 centímetros. Y solo nos quedarían los estribos, de la viga. Los estribos los veremos otro día, cuando aprendamos a calcular a cortante, pues lo haremos por la regla de cosido. Pero de entrada, por no dejar el croquis cojo, pues le vamos a colocar un armado compatible con lo que estamos poniendo. Pues esto sería un armado de 2 estribos, como estáis viendo, o sea, tenemos un estribo y esto sería otro estribo. Pues eso sería 2 estribos. ¿De redondo de cuánto? Pues ya lo he dicho antes, el redondo mínimo sería redondo del 6 y en cortante es suficiente. O del 8. Si nos sale un estribo de redondo del 10 es un caso raro o un puente de obra civil. Normalmente en edificación con redondo del 6 y del 8 resolvemos casi siempre todos los casos. Bueno, pues vamos a poner redondo del 6. Y luego cada cuánto. Bueno, pues ahí sí que no me atrevo a ponerlo. Pueden ser 20 centímetros, 18 centímetros, 25 centímetros, ¿vale? Cada lo que sea en centímetros, ¿vale? Y luego hay veces que es necesario reforzar a cortante alguna zona. O sea, si nosotros colocamos esta armadura con unos estribos constantes, pues vamos a aguantar mucho cortante. Pero lo mismo, por aquí, tenemos más cortante solicitado que el que la viga resiste. Entonces, hay veces que es necesario reforzar a cortante. Pues a lo mejor colocamos en esta zona de aquí, pues los estribos, ¿de acuerdo? Entonces pondríamos ahí, acotaríamos, refuerzo de la armadura de cortante. Bueno, vamos a dejarlo porque lo iremos viendo los días siguientes. De momento, vamos bien así. Toda esta caja de viga que va a tener, ¿de qué orden va a ser la medida de esa viga? Pues normalmente un vano tiene del orden de los 5 metros y un voladizo pues del orden de 1,5 metros aproximadamente. O sea, podemos tener una viga de una dimensión media de pues entre 6, 7 metros, 5 metros, es decir, una viga que cabe en un camión, ¿vale? Una caja de una viga que cabe en un camión. Entonces, por ese motivo, pues cuando hay un vano y un voladizo, la armadura básica, esta de aquí, no se interrumpe. Es de una pieza, el vano con su voladizo, no se corta aquí, ¿de acuerdo? En cambio, si fueran 2 vanos, imaginaos, pues serían 5 y 5, o 4 y 5, o de ese orden, es decir, que mide el camión. Motivo por el cual, cuando hay una caja que cubre 2 vanos, se corta, es decir, hay 2 cajas. Es decir, normalmente es una caja para cada vano. Y cuando hay un vano con voladizo, pues se hace la caja o armadura de montaje de ese vano y su voladizo, como estamos viendo aquí.
¿vale? Venga, pues preguntas, cosas que no hayan quedado claras. Hacer una cosa. A ver. ¿Puedes dibujar la sección de... Sí. Del voladizo? Así? Del voladizo, sí. Venga, vamos a hacerlo, ¿cierto? Se montan las molduras ahí. Sí. Venga, pues vamos a cortar por aquí. ¿Vale? Esta sección y esta otra dada por aquí sería la misma, ¿vale? Es la misma. Vamos a cortar las mismas armaduras. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Entonces tendríamos aquí arriba tendríamos 3 redondos de 10, ¿vale? Tendríamos abajo 3 redondos de 16. Esos redondos de 16 no tienen sentido estructural ahí, porque no trabajan, pero tienen sentido constructivo. El sentido constructivo de no interrumpir la caja de la viga, ¿vale? Y ahora colocaríamos los refuerzos. Entonces, estos 6 redondos del 16 tendrían que ir aquí colocados. Vamos a colocarlos, bueno, por seguir un criterio de dibujo le vamos a dar el mismo color negro, pero la armadura de refuerzo la vamos a dibujar rellena, ¿vale? 2 y 3, y 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahí irían esos negativos. En cambio, aquí abajo, estos... hemos dicho 6, ¿no? Sí, correcto. Estos 2 y 2, 4 irían aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a añadir también 3 redondos del 10 de montaje. 3 redondos del 16 de montaje. Lo mismo que hemos hecho allí, 30 centímetros. 50 centímetros. El estribo igual. 2 estribos de redondo del 6, cada lo que sea. ¿Y qué más? El refuerzo de positivo. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 redondos del 16 de refuerzo. El refuerzo negativo. Voy a quitar el más, que lleva error, y voy a poner 6 redondos del 16 de refuerzo negativo. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3 y 4. 4 redondos del 16 de refuerzo positivo. ¿Contestado? Yo tomo una, José Carlos. A ver. Has dicho que el vano, si pasa los metros del transporte del camión, se podría partir en dos. Sí. En ese caso ahí debería de llevar unos refuerzos, ¿no? Bueno, ese caso ya lo veremos. Es decir, yo creo que a lo que te refieres es, oye, ¿qué pasa si esto, en lugar de ser un vano con un voladizo, son 2 vanos? ¿De acuerdo? Sí, sí, eso. Bueno, pues ese es otro caso que ya lo veremos. De todas maneras está colgado ya en otro de los vídeos, ¿eh? O sea, ese es un pórtico normal que va a tener muchos más vanos y más plantas, y entonces hay que resolver los empalmes entre armaduras, de los que hoy casi no vamos a hablar, ¿vale? Hoy en principio, a ver, nos van a quedar muchísimas cosas en la cabeza porque tenemos que calcular todas y cada una de estas armaduras, ¿eh? Pero por seguir un poco el criterio de Eduardo Torroja, ya sabéis que en el libro de Razón y Ser de los tipos estructurales lo dice, que el cálculo no es más que una técnica operatoria, que lo que se encarga es de garantizar la seguridad que a los elementos estructurales le ha dado la intuición del proyectista. Eso es lo que dice. Entonces, nosotros tenemos que saber armar de manera intuitiva. Ahora mismo tenemos aquí muy pocas dudas, ¿eh? Entonces, esas dudas ya las iremos resolviendo en lo sucesivo, ¿vale? José Carlos, una pregunta. Venga. En la sección del vuelo, con esos refuerzos que hemos puesto, ¿no tendríamos problemas a la hora de bombear el hormigón por la distancia entre varas? Sí, a ver, esa es una de las cosas aquí, como siempre, al tema de la ingeniería estructural, lo veíamos ayer en clase, somos varios profesionales, varios títulos, los que nos dedicamos a la experiencia que tienes en construcción, pues nosotros le damos un perfil determinado en edificación, que es construir muy bien,
¿vale? Dejamos el cálculo quizá en un segundo plano y para nosotros lo más importante es construir bien. Entonces lo que tú expones, que a lo mejor tus compañeros ahora no lo enfocan bien porque es un poco pronto, pero digamos que en la práctica, por lo menos en España, que se construye con una gran seguridad, nunca hay un problema de seguridad por déficit de armado, es decir, porque te falten redondos. Tampoco lo suele haber por errores de armado, porque los redondos de abajo vayan arriba o los de arriba vayan abajo. Eso no es común. Sin embargo, sí es bastante común que en obra lleguen, por ejemplo, piezas muy bien calculadas, que nadie duda que estén mal calculadas, pero a lo mejor te llega una viga que tiene tanta armadura que no cabe físicamente, y cuando haya que hormigonar no cabe la aguja vibradora entre los negativos. Con respecto a eso, primero, hemos adoptado una viga que tiene 50 centímetros de anchura. Entonces, cuando luego hagamos cuenta en los días sucesivos, veremos que 6 redondos del 16, dispuestos a lo largo de 50 centímetros, sí te dejan espacio para colocar, para meter la aguja vibradora, compactar el hormigón y que quede compacto como tiene que quedar. O sea, sí hay espacio. Pero aunque no lo hubiera, porque habrá veces que tú, José Miguel, estés en obra y tú no hayas calculado la armadura. Tú lo que tienes es que colocar la armadura que otro ha calculado. Y lo mismo ese otro no calcula con el cuidado que lo hacemos nosotros y te llega una viga de 40 que tiene 12 redondos. Entonces ya veremos que hay trucos constructivos para eso. Hay uno que sería volver a calcular la viga y darle más anchura, del lado de la seguridad. Hay otro muy fácil, que si quieres ya te lo anticipo, que es armar por grupos de barras. Por ejemplo, un grupo de barras muy fácil es coger este redondo de aquí, del 16, y este de aquí, y unirlo a la armadura de montaje con alambre, ¿vale? Las pones juntas, ¿de acuerdo? Es un dibujo muy pequeñito para andar haciendo detalle, pero bueno, por contestar a tu pregunta. Y otra cosa que puedes hacer es coger estos dos redondos y armarlos, lo que te habrán enseñado en materiales, por grupos de barras, es decir, 2 barras juntas cogidas con alambre, ¿vale? Los grupos de barras vienen en la EHE y hay países que, por ejemplo, arman siempre con grupos de barras. Los americanos arman siempre con grupos de barras. En lugar de poner una barra muy gorda del 32, que nosotros no lo usamos, pues colocan a lo mejor 2 barras del 16 o 3 unidas. Estas 3 barras se supone que tienen una mayor superficie envolvente con el hormigón y se produce una mejor adherencia. Siempre funciona mejor 3 barras que una más gorda, una que tenga la misma sección, porque tiene mayor superficie envolvente con el hormigón, ¿vale? Y luego también hay otros trucos de construcción. Por ejemplo, cuando veamos forjados, pues veremos que las vigas planas tienen 10 centímetros de hormigón a cada lado, en su unión con el forjado, ¿vale? Es decir, esto en realidad no es así, además hay 10 centímetros más, 10 y 10, 20 centímetros. Joder, pues fíjate qué espacio más bueno para colocar ahí los negativos. Hay gente que te puede decir, colocar los negativos fuera de la caja de la viga, eso es ilegal. Bueno, ilegal no puede ser porque la viga plana no existe en la normativa española, una cosa muy curiosa. O sea, la viga que más se utiliza no existe, con lo cual nadie te puede decir que no existe en ningún artículo, o sea, no se habla de ella. Por lo tanto, tú puedes tener tus propias especificaciones de armado. Si no incumplen nada, porque no hay nada al respecto, y se comprueba que funciona bien, pues yo, antes que tu dato es muy bueno y propio de gente que tiene experiencia en obra, es decir, oye, que es que yo si coloco los negativos muy juntos, el encofrador me va a decir que no puede, se va a enfadar conmigo, a lo mejor coge armadura y las tira. O sea, vamos, la anécdota que siempre se pone, cuando todos vamos a un solar de una obra, lo primero que nos encontramos por allí son estribos sueltos tirados en la obra, y cercos. ¿Quién no ha visto una barra de estas? No sé si se ve, sí, una barra de estas abierta así por las obras, la ves en cuanto entras. Y esa barra, ¿de dónde ha nacido esa barra? ¿Ha nacido ahí? No, esa barra es de algún elemento estructural
donde el encofrador no podía meter la aguja vibradora, ha cogido el estribo o el cerco y lo ha tirado. Y es el que no, o sea, eso pasa. No lo suelen hacer con barras principales, pero puede ser. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pues se arregla en fase de cálculo. Nosotros vamos a tener en clase muchísimo cuidado con eso. En fase de cálculo se arregla armando de manera que las barras queden siempre suficientemente separadas como para poder meter el hormigón y la aguja vibradora. Y luego, en el hipotético caso de que no calculáramos nosotros y nos vienen los cálculos de otros, habrá medidas constructivas para que las barras queden suficientemente separadas. Tú, de momento, quédate con el tema de los grupos de barras, que lo has visto en materiales y en construcción, y sabes que es posible. ¿Vale? Hacer otra cosa. Venga, adelante. La armadura de piel, ¿cuándo lo utilizaríamos? La armadura de piel, a ver, la armadura de piel ahora es pronto para preguntar eso. La mayoría de los que estáis en clase ahora no sabéis lo que es la armadura de piel, o bueno, no sé si os lo habrán comentado a lo mejor en dibujo de detalle. La armadura de piel, creo que lo veremos el próximo día, de teoría. Hay una regla de la EHE, que dice que no puede haber 30 centímetros sin armadura. ¿Vale? No puede haber 30 centímetros sin armadura. Cada 30 centímetros tiene que haber, porque sí, una armadura. Es la regla de la fisuración. Entonces, hay veces que en ese canto, que tiene 30 centímetros, el canto de la viga son 30 centímetros. Pues si esto en lugar de ser 30 fuera más, fueran por ejemplo 50 centímetros, entonces, entre la armadura superior y la armadura inferior, habría más de 30 centímetros. Entonces, cuando eso ocurre, hay que colocar, porque sí, porque lo dice la EHE, una barra ahí, en el lateral. Esa barra se llama armadura de piel. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de vigas que tienen mucho canto, que tienen más de 40 centímetros. ¿Vale? Entonces... Una pregunta, José Carlos. Espera, que terminemos. Que donde sí existe armadura de piel, casi siempre son en las vigas de cimentación. Las vigas de cimentación, en el momento que tengan más de 40, 50 centímetros de canto, cosa que es muy normal, vigas de cimentación, pues entonces hay que colocar armadura de piel. Pero de momento en esto es muy raro tener que colocar armadura de piel, porque haría falta una viga de más de 40 centímetros de canto, que no es lo habitual. Siguiente pregunta, venga. A ver, no es una pregunta, es comentarte una cosa. Es que en la sección esta que tienes dibujada a la derecha, la Sí. del canto la del voladizo, Sí. la armadura, o sea, las dos barras que van en medio, esas no serían armaduras de piel. Porque sí es cierto, si mal no recuerdo, que en alguna otra asignatura nos han comentado que la caja de la armadura sería los 4 redondos de las esquinas, y luego cuando tú ya tienes que poner barras en medio, ya sea en horizontal o en vertical, serían las armaduras de piel que se meten ya, por lo que has dicho, de si la distancia lo requiere, Sí. si las medidas lo requieren. A ver, tendría que saber exactamente cómo te lo han explicado. Probablemente te lo hayan explicado en algún pilar. O sea, si es en un pilar... Vale. Puede ser. Entonces, todavía no hemos visto los pilares. Es decir, yo en un pilar yo no le llamaría armadura de piel. Pero bueno, puede ser que haya profesores que le llamen armadura de piel, porque lo mismo, imagínate un pilar de 40 por 40 puede llevar 4 barras nada más. Si de cálculo necesita solo 4, le puedes poner 4 barras en las esquinas. Un pilar de 40 por 40. Pero en el momento que tenga 45 por 45, ¿vale?, ya habría más de 30 centímetros entre las barras de las esquinas. Entonces, oye, si de cálculo te han salido 8 barras, pues no pasa nada, las pones y cumple lo de los 30 centímetros. Pero imagínate que no, que un pilar de 45 por 45 o de 50 por 50 y de cálculo te salen 4 barras. Entonces habría más de 30 centímetros. Entonces, yo a esas barras normalmente no le llamo armadura de piel, ¿vale? Yo personalmente no le llamo armadura de piel. ¿Por qué no le llamo armadura de piel? Pues porque, oye, ya que nos dice la EHE que coloquemos más barras, pues yo, por ejemplo, reduciría las barras, en lugar de ponerlas del 20 o del 16, las pondría de 12, que puede ser, y pondría las 8 más repartiditas. Y las 8 trabajarían. Entonces yo no le llamaría armadura de piel. Pero sí que es verdad que hay gente que coge y dice, a ver, me han salido 4 barras, pues las colocas en las esquinas.
Y como en el otro lado tengo que poner otras barras, pues las pongo del mínimo redondo posible que me deje la instrucción. Y esas ni trabajan ni nada, las pongo porque sí. Y entonces es posible que haya utilizado ese nombre de armadura de piel, ¿vale? De todas maneras, vale, te he respondido por responderte a la pregunta, pero eso lo veremos los próximos días. Vale. Lo digo porque de todos los que estáis aquí, lo mismo hay alguno que está alucinando con la pregunta, O sea, eso lo vamos a dejar, eso lo veremos en los... La armadura de piel es una armadura que en teoría no trabaja y hay que ponerla porque lo dice la EHE, ¿vale? Vale. Y por eso, por el tema de la separación, es lo que se llama la regla de la fisuración. Ese criterio de la EHE de que no haya 30 centímetros sin armadura, lo dice la EHE porque bueno, se ha demostrado constructivamente que cuando hay armaduras más juntas, se controla mejor la fisuración. Es decir, las fisuras son menos gruesas, menos gordas que llamamos, es decir, tienen una abertura de fisura más pequeña, es decir, las fisuras son las mismas, pero están más repartidas, son más pequeñas. Eso hace que la atmósfera no entre dentro de esas grietas, vamos a decirlo así, y entonces el acero queda más protegido, se oxida menos, con lo cual eso afecta a la cuestión de la durabilidad, que es importante, ¿vale? Perfecto. Venga, más preguntas antes de ver los pilares. Pues venga, vamos con los pilares. Entonces, ya hemos puesto un caso en el que hay un pilar que trabaja a compresión y otro que trabaja a flexocompresión. Vale, pues vamos a ver primero el pilar que trabaja a compresión. Voy a hacerme sitio por aquí, voy a quitar la palabra montaje, voy a quitar lo que es innecesario, voy a hacerme aquí una sección, esa sección, y la dibujo aquí. Este sería el pilar, ¿vale? Y al pilar le voy a dar 30 por 30. 30 y 30 centímetros, ¿vale? En principio, un edificio de una planta con una altura que no tenga problemas de pandeo, es decir, estamos hablando del orden de los 3 metros, que es lo que normalmente mide la gente que necesita para una planta, 3, 3,20, una cosa así, como mucho, no tiene problemas de pandeo. Esto mismo en acero sí tendría problemas de pandeo, lo habéis calculado en el examen y todos lo sabéis. Sale pandeo siempre. Había no sé cuántos casos y en el Excel habéis comprobado que todos teníais problemas de pandeo, cuando es acero. Pero cuando es hormigón, como el hormigón resiste como el hormigón resiste menos a compresión, la sección sale más grande. Entonces, ni de broma sale de 10 por 10, sale más grande, de 30 por 30. Con 30 por 30 para la misma altura, pues entonces ya no es esbelto. Al no ser esbelto, no hay pandeo. Así de fácil. Entonces, tenemos una pieza trabajando a compresión. ¿A mucha compresión? Hombre, más que el otro sí, porque hemos dicho que viene con 2 bolsas del supermercado. O sea, tiene el doble de carga. Pero claro, es que solo tiene una planta. No tiene otro pilar encima. Por lo tanto, bueno, pues no es mucha carga. Lo normal es que ese pilar, con 4 redondos del 12, sea suficiente. Entonces, ¿cómo se los pondríamos? Pues 1, 2, 3 y 4. 4 redondos del 12. Trabajando a compresión. ¿De acuerdo? Si fuera insuficiente por cálculo, pues lo mismo tendrían que ser 4 redondos del 16. Ya veremos que los pilares nunca pueden tener una armadura inferior al redondo de 12. Nunca. Ese despiste es un suspenso en estructuras, ¿vale? O sea, imagínate que por un error armas un edificio con alguna barra para los pilares de redondo del 10. Lo que te viene a decir la EHE es que serían como 4 espaguetis, o sea, que pandearían. Eso es lo que te dice la EHE. Entonces no te deja. En los pilares, como mínimo, tiene que ser redondo del 12. Así que a ver cómo ponéis un chip para que cuando haya que armar pilares sepáis que es del 12 para arriba. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora hay que colocar cercos. Los cercos son como los cinturones. Es decir, es como un cinturón. Tú aprietas el cinturón en la barriga para que trabaje correctamente, para que zunche los pilares y trabaje mejor el hormigón. Entonces, ¿cómo unes con un cinturón las 4 barras? Pues muy fácil, con un único
cerco. En clase le llamamos cercos. Normalmente, vamos, hablando de prisa nos equivocaremos, pero es mejor llamarle a las vigas estribos, porque trabajan a cortante, y llamarle los pilares cercos. Son también armadura secundaria, armadura transversal, ¿vale? Pero su función es distinta, no es para el cortante, es para zunchar los pilares, para unir las armaduras longitudinales. Entonces es un funcionamiento distinto y conviene llamarlos distintos. Su nombre es cerco, ¿vale? Los cercos de los pilares. Bueno, pues tendríamos entonces un pilar de 30 por 30 con 4 redondos del 12 y tendríamos un cerco de redondo del 6, normalmente con el 6 es suficiente, Ahí las reglas son también muy particulares, pero normalmente con el 6 es suficiente, igual que los estribos. Por eso la gente se cree que es lo mismo, no es lo mismo, pero el armado suele ser parecido. Vale, un cerco de redondo del 6 milímetros cada lo que sea, cada 15 centímetros, 18, 20, ¿vale? Y ahora lo dibujamos en alzado. Pues a ver, esas barras tienen que llegar, como veis aquí, de aquí a aquí, ¿vale? De junta a junta de hormigonado. Pero ahora tiene que poder anclarse con el resto del mundo, Entonces, esas barras no pueden entrar en la zapata, ¿vale? No pueden entrar en la zapata porque las colocamos a partir de la cara superior de la zapata. Entonces, para que empalme, nosotros tendremos que colocar aquí una armadura, así, con unas patas, que llamamos el enano del pilar, ¿vale? Y que normalmente viene con unas armaduras que hay gente que las calcula, pero en realidad para lo que vale es para hacer un bloque con las barras del enano, para que sea una cosa física, y dejarlo metido en la zapata, ¿de acuerdo? Vale. Tiene unas patas, que llamamos así, para que quede apoyado sobre la parrilla de la zapata, Y hay una determinada medida que solapa, longitud de solape, entre el enano y el pilar, porque ahí hay transmisión de tensiones, ¿de acuerdo? Es como si fuera la longitud de anclaje, ¿vale? Y por arriba lo mismo, el pilar no puede acabar en la junta, tiene que quedar unido a la viga, para formar un nudo rígido. Luego todo eso se hormigona conjuntamente, las armaduras producen un nudo rígido. Entonces, estas armaduras, pues, si hubiera un pilar encima, anclarían con la planta de arriba, pero como el pilar acaba ahí, pues lo habitual es que las barras lleguen hasta aquí y se cierren así, ¿de acuerdo? Y luego lleva el cerco que hemos dibujado en alzado, ¿vale? Bueno, pues tenemos un pilar trabajando a compresión. Este otro pilar, vamos a suponer que también tuviera 30 por 30 centímetros, porque para una planta, pues, parece suficiente. Entonces, hacemos lo mismo. Cortamos por aquí, dibujamos la sección y le ponemos 30 centímetros, 30 centímetros. ¿Vale? Bien, ahora lo que tenemos es un pilar que está trabajando a compresión y a momento flector. Como hemos visto antes, el momento flector no es mucho, pero hay un valor de momento. Entonces, ese momento deforma el pilar, lo desequilibra. Y curiosamente, cuanto menos carga tenga el pilar, peor funciona el momento flector. Es decir, si este pilar tuviera una planta encima, tendría más compresión, pero como es de hormigón, no tiene problemas con la compresión, y centraría el momento. Como no lo tiene, está más penalizado. De ahí que los pilares más penalizados son aquellos pequeñitos, con poca carga, que reciben un momento. Es como darle un empujón a un enanito, por decirlo de alguna manera. Pues aguanta mejor un empujón una persona que pesa mucho que uno que pesa menos. ¿De acuerdo? Por decirlo de una manera un poco primaria, ¿vale? Es decir, cuando lo calculemos, es seguro, fijaos cómo está el pilar, que vamos a tener un momento en este sentido de la viga. Y entonces, esto va a hacer, esta cara de aquí es esta, ¿vale? Pues va a hacer que, por ejemplo, la armadura puede ser así.
¿Lo veis? Eso es para dar más resistencia al momento en este sentido que le transmite la viga, ¿vale? Entonces es muy común que pilares con poca carga que tengan un cierto momento, pues tienen más armadura que los que tienen más carga, más compresión, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a suponer que nos hubiera salido esa armadura, ¿eh? Nos han salido 8 redondos de, pues a lo mejor salen del 16 o del 12. Vamos a, por poner algo, le vamos a poner, venga, 8 redondos de 16 milímetros, ¿vale? Y le vamos a poner también un cerco de redondo del 6 cada lo que sea, ¿de acuerdo? Ahora, número de cercos. Pues el número de cercos se trata de unir toda la armadura con el cinturón, ¿eh? Hay que cogerse toda la cintura con el cinturón. Entonces, depende de varias cosas, pero normalmente para un pilar tan pequeñito con un cerco es suficiente, ¿eh? No vamos a entrar en más detalle porque esto lo veremos luego y es relativamente complicado. Entonces vamos a ponerle bueno, ya hemos dicho, un cerco de redondo del 6 cada lo que sea, ¿vale? Y luego, aunque no lo iba a contar porque no es el momento, pero, a ver, está claro que entre estas barras no va a haber más de 30 centímetros, pero aquí podría haber más de 30 centímetros, ¿eh? Entonces, si ese pilar, imaginaos que cuando predimensionamos hubiéramos dicho, oye, pues ese pilar en lugar de 30 por 30 lo voy a hacer de 40 por 40 por si acaso, o de 45 por 45 por si acaso, pues tendría que llevar esa armadura que antes algunos le hemos llamado de piel, ¿vale? Pero bueno, como no es el caso, tampoco hay 30 centímetros, pues ese pilar armado así podría estar bien, ¿vale? Pues venga, vamos a dibujarlo en alzado. Hacemos como antes. Primero, la armadura a todo lo largo. A ver, lo voy a dibujar otra vez porque me ha quedado, parece que el pilar es más gordo. Venga. Vale. El enano con la zapata, exactamente igual. ¿Vale? ¿Y qué más? Y tendríamos que unir esto con la viga. Vale, pues así y así, como hemos visto antes. ¿Vale? Y los cercos en alzado. Y los cercos dentro del enano para hacer un bloque rígido con él. La armadura de montaje suele venir con las barras gordas dobladas, ¿eh? Por lo menos aquí. Es decir, es muy normal que la armadura de montaje traiga aquí una patilla así, ¿vale? La cuestión es que con las patillas y las longitudes que tengan todas las barras, el nudo funcione correctamente. Es decir, aquí tiene que producirse un solape entre las barras de negativo del pilar y las barras que suben, perdón, del negativo de la viga y las barras que suben del pilar, ¿eh? Y además eso conviene luego garantizar en obra que hay una buena longitud de anclaje para que se produzca esa transmisión de momento que estamos viendo aquí. Entonces la viga funcione como está prevista en el cálculo. Preguntas. Salcedo, dijimos antes que los cercos lo ibas a hablar otro día, ¿no? No, pero tú dispara, venga. Porque en las cabezas de los pilares no hay que poner a aumentar el número de cercos. Sí. A ver, últimamente, ¿cómo andamos de tiempo? Bien. Últimamente se ve en obra que en las cabezas de los pilares los cercos están más juntos, ¿vale? La razón es absurda, literalmente absurda. La razón es que el programa que casi todos empleamos para calcular estructuras, que vosotros también lo veréis en clase, que es el CIPE, cuando lo instalas, por defecto te sale esa armadura, ¿vale? Pero esa armadura solo es necesario en zona sísmica, ¿eh? Entonces, como nosotros no estamos en zona sísmica, esa armadura no debe existir, ¿vale? O sea, no hay que colocar cercos más juntos a las cabezas de los pilares. De todas maneras, mírate la EHE y verás que incluso tiene un dibujo que se identifica muy bien. Aparecen los pilares con los cercos a distancias constantes, luego aparece otro dibujo con más cercos en la zona de las cabezas y otro
tercer dibujo que aparece con más cercos en la zona de la cabeza y de la base. Eso es por lo siguiente. Los cercos valen, para lo que hemos explicado y para lo que explicaremos en clase, ¿vale? Ahora bien, cuando haya un sismo, esto sería un poco complejo de explicar, cuando haya un sismo, digamos que este pórtico tiene que poder aguantar lo que estamos viendo, pero además tiene que aguantar otro estado de cargas distinto de este. Es otro distinto. Entonces, será una carga horizontal aplicada en la viga. Es como una carga horizontal. El sismo siempre es como si tú construyeras una maqueta con fichas de dominó encima de la mesa. Tú pones las fichas de dominó y vas haciendo una torre. Y tú lo único que tienes que hacer es mantenerlo en equilibrio. Pones todas las fichas y las colocas en equilibrio. ¿Qué pasa si cuando ya lo tienes colocado en equilibrio, que es tu enemigo a vencer el equilibrio? Tienes todas las fichas colocadas unas encima de otras. Ahora viene tu hermano pequeño y le da una patada a la mesa. Pues a tomar por saco la maqueta con las fichas de dominó, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el momento que hay una fuerza horizontal se desequilibra. Esa es la clave. Bueno, pues aquí no es propiamente un desequilibrio, pero hay un esfuerzo horizontal que hace que las piezas trabajen de otra manera distinta a como hemos pintado en la pizarra. En Chile, en Japón, eso es determinante. Aquí no. Ni en Granada, ahora que está habiendo sismos todos los días, ni en Lorca, cuando hubo un terremoto con mucha intensidad. Solo se cayó un edificio, que ya lo hemos comentado siempre, el de la calle Infante Don Juan Manuel número 5. Es el único edificio que colapsó, siendo el triple de intensidad de la prevista por la norma, de 9.000 edificios de hormigón. O sea que en España el sismo no es determinante de la estructura si la hacemos bien. Otra cosa, que la hagamos mal, haya estado mal siempre y el sismo le dé la puntilla, ¿vale? Eso puede ocurrir, pero digamos que tenía un defecto de nacimiento el edificio, ¿vale? Bueno, en definitiva, que el sismo no es peso producido por la ley de la gravedad, es empuje producido por una patada a la mesa, ¿vale? Entonces, cuando se produzca eso, los pilares, fíjate en los dos pilares, van a ser movidos así, ¿vale? Y entonces aparece en ellos cortante, esfuerzo cortante. Aquí no hay cortante, solo hay compresiones y momento flector, pero no hay cortante. Pero claro, en caso de sismo, como la acción es horizontal, los pilares empiezan a trabajar como vigas. Y a lo que vamos, si tú un pilar que tiene armaduras en todos sitios, como estás viendo, en todas las caras, más o menos, pero tiene armadura, tiene más de un redondo del 12. Recuerda, Torroja dice que en una obra no hay fuerza capaz de romper un redondo del 12. Tú tienes redondo del 12 en todos sitios. Entonces, en caso de sismo, no funciona mal a momento flector un pilar, pero a cortante le puede faltar estribo, no cerco, sino ahora ya funcionarían como estribos, le puede faltar. Entonces, hay una regla constructiva muy fácil, que es decirle, aparte de los cercos que sean de cálculo, tú colócale más, por si acaso, en caso de sismo, tienen que trabajar como estribos. Y ahora la pregunta es, cuando tú armas una viga, que ya te han enseñado en dibujo de detalles y en construcción, cuando tú le quieres colocar más armado de cortante, ¿dónde se lo pones? En las zonas de los nudos, ¿verdad? Pues por ese mismo motivo, si en caso de sismo los pilares trabajaran como vigas, necesitarían más cercos para trabajar como estribo. ¿Dónde? Cerca de los nudos, es decir, por aquí y por aquí. Entonces, eso siempre es una cosa buena, que los pilares tengan más cercos, en zona sísmica. En Cáceres no hay zona sísmica, siempre lo decimos, o sea, Cáceres está en la meseta. La meseta es el basamento de la península ibérica. Aquí no va a haber nunca un sismo de elevada intensidad. Por lo tanto, aquí no es necesario. Y la pregunta es, ¿y por qué se pone en las obras? Porque cuando instalas el CIPE viene por defecto. O sea, eso significa que los que están calculando no tienen ni idea de lo que les está saliendo del programa. ¿Vale? O sea que, en definitiva, imagínate que te pones a trabajar por primera vez en Alicante, donde hay una cierta zona sísmica, o en Granada. Pues es bueno que se coloquen esos cercos más juntos. Y hay veces que hasta por si acaso, hasta por motivos constructivos, es bueno
pero en nuestra zona no es necesario, ¿eh? Otra cosa, ¿quién había preguntado? Yo, Arturo. Arturo, eso. Otra cosa, Arturo, es que tú en una obra tuya aquí en Cáceres vayas a la obra y te dice el encofrador, como ha dicho antes José Miguel, es que estos pilares tienen muchas armaduras y aquí el nudo no queda bien, y coge y quita los cercos, ¿vale? Quita los cercos. Está quitando los cercos de una zona en la que podrían ser necesarios en caso de sismo. Por cierto, que fue uno de los motivos por los que se cayó el edificio de Lorca, porque se comprobó que le faltaban cercos, ¿vale? O sea que no hace falta calcularlo, es casi por motivos constructivos, pero tú debes saber el porqué de las cosas. Venga, más preguntas. Sí, bueno, por responder a tu pregunta, vamos a colocarle alguno más, ¿vale? Venga, vamos a ponerle por aquí y por aquí. Vamos a suponer que estamos en Granada, que esta semana está movidita la cosa en Granada. ¿Vale? Venga, eso para Granada. Vamos con los cimientos. Venga, vamos con los cimientos. En principio, la cimentación... podemos seguir la cimentación, el armado es muy sencillo, es una parrilla abajo, ¿vale? Pero bueno, por llegar a ella con el ejercicio que estamos poniendo, vamos a dibujar la zapata deformada. Pues las zapatas estas se deformarían de esta manera, ¿vale? Tendrían este dibujo. Una y otra. Si queremos ponerle las fisuras, pues las fisuras serían por aquí, ¿vale? De manera exagerada, como siempre. Pero bueno, nos sirve para que nos dé la posición en la que tenemos que colocar la armadura. Pues vamos a dibujarla. La armadura la colocaríamos aquí, ¿vale? Y fijaos, hasta ahora hemos armado elementos lineales, vigas y pilares. Sin embargo, la zapata es un elemento superficial. Pues tenemos aquí la zapata, que como veis es superficial, en este caso una zapata rectangular, ¿eh? Y a la que yo tengo el pilar aquí. Entonces, como consecuencia de esto, pues la deformación, lo podemos ver en la palma de la mano, la deformación es así, ¿eh? Tiende a deformarse hacia arriba. Pero a lo que voy, que es bidireccional, es decir, que no solamente se produce ahí, sino se produce perpendicularmente a la pizarra, ¿eh? Por lo tanto, tendremos lo mismo en la otra dirección, armado bidireccional. Es decir, tendremos aquí otras armaduras. Por eso a esto le llamamos parrilla, ¿vale? Y luego, como siempre, al llegar a los extremos, tiene que haber una longitud de anclaje, que nosotros constructivamente se la ponemos siempre. Siempre le pondremos aquí unas patillas de 20 centímetros, ¿eh? Hay veces que de cálculo no es necesaria la patilla, pero nosotros se la ponemos siempre. ¿Por qué? Porque en el cálculo nosotros calculamos la longitud de anclaje suponiendo que las armaduras están súper limpias, que es lo que dice la IHE. La IHE dice que las armaduras tienen que estar exentas de polvo, grasa, pinturas y etiquetas identificativas, literalmente. Entonces, nosotros eso lo vamos a seguir, pero no podemos garantizar que no llueva el mismo día del hormigonado, eso no lo podemos garantizar. Y si llueve, no vamos a sacar las armaduras, las vamos a limpiar y las vamos a poder volver a poner, eso es imposible. Entonces, cabe la posibilidad de que escape de nuestro control, que haya un poco de barro entre armaduras. Entonces, ¿cómo evitar eso? Pues muy fácil. Haciendo que las barras tengan un anclaje, una longitud de anclaje adicional. Eso son las patillas. Así que nosotros en clase enseñamos a armar siempre las parrillas con patillas. Las parrillas con patillas, ¿vale? Vale. Y en la otra zapata, pues exactamente igual, ¿eh? Patilla, armadura longitudinal y su parrilla. Armado transversal. ¿Vale? Bueno, con la EHE cambió el valor de la resistencia cortante. Y entonces, desde entonces, algunas zapatas
necesitan armadura de cortante. Yo voy a suponer que la zapata más grande necesitará armadura de cortante. ¿En qué consiste la armadura de cortante? Bueno, pues consiste en que aparte de las fisuras que hemos visto en la parte inferior, pudieran aparecer unas fisuras de esta manera, a 45 grados a partir del pilar. ¿Vale? Así. Esto en realidad no se ha producido, no se conoce ningún caso en cimientos. En forjados sí, ojo que han colapsado el año pasado 2 edificios en España por problemas de armado de punzonamiento en losas, pero en zapatas no, porque tenemos más canto, es más difícil punzonar una zapata que tiene más canto. Pero bueno, habría que armar determinadas zapatas a punzonamiento. Entonces yo de las dos que tenemos he supuesto que la más cargada, que sale más grande, tuviera problemas de punzonamiento. ¿Cómo sería esa armadura? Pues esa armadura sería de la siguiente manera. Habría que coser, que es lo que hacemos siempre. Ya sabéis que en hormigón armado lo que se hace es coser las fisuras. Hay que saber dónde están las fisuras y coserlas a 45 grados. Dibujamos primero la fisura y a 45 grados, he dicho a 45 grados, hay que coserla a 90 grados. Es decir, a 90 grados con la fisura colocamos armadura y luego la solapamos, la empalmamos, la longitud de anclaje. Entonces es una longitud de anclaje hacia allá y hacia acá, y normalmente esta barra pues se une con la otra, encima de la parrilla. ¿Vale? Esa es la armadura de punzonamiento de una zapata. Entonces hemos puesto dos casos. Dos casos inventados, con cierto sentido, pero inventados. Una zapata que trabaja solo a la deformación de la zapata por la compresión, trabaja a flexión, y otra zapata a flexión bidireccional, y otra que trabajara a flexión bidireccional y además al punzonamiento del pilar. ¿Vale? A ver, normalmente las parrillas, todos los libros dicen que las parrillas de las zapatas son redondos gordos. ¿Vale? Habla de redondos del 20, del 25... Yo cada vez, mira, he calculado zapatas bastante grandes y en efecto salen de redondos del 20 y del 25, pero es que queda mejor colocando redondo del 16 o redondo del 12 más juntitos. Hay parrillas de 15 centímetros, puedes colocar redondo del 12 a 15 por 15 o redondo del 16 a 15 por 15. Entonces sí, aunque salgan redondos muy gordos, pero siempre es preferible colocarlos más pequeños, más juntos. Entonces pues una parrilla que usaremos nosotros mucho es la redondo del 12 en 15 por 15, 20 por 20, de ese orden, 25 por 25, son armados habituales. Y luego los cimientos, eso ya lo veremos, conviene que tengan un canto mínimo de... Los libros dicen que 40 centímetros, pero vamos, 50, 60 son casi cantos mínimos para edificios relativamente pequeños. Yo te quiero hacer una cosa, una pregunta. Adelante, venga. Creo que fue en Estructura 2 del año pasado que hablamos sobre el lío de barras que había en obra, sobre el número del diámetro de los redondos. Sobre que podíamos ponerlas todas del mismo diámetro aunque fueran... No sé si me entiendes. Sí, estandarizadas, sí. A ver, los redondos que hay que poner los vemos en la próxima clase, ¿vale? La del lunes que viene, la del martes que viene. Lo veremos en el aula. Lo veremos a través del prontuario. En el prontuario viene claro, solamente hay que hacer algunas explicaciones y yo creo que es fácil. Lo que yo te contesté el año pasado fue en un contexto determinado. O sea, yo os expliqué que podemos aportar como técnicos mucho al cálculo de armadura, porque en general vemos que en obra, por lo menos en España, ahora en Estados Unidos no pasa eso. Están más estandarizados los armados. Pero en España, que hacemos con hormigón armado edificios muy pequeñitos, en Estados Unidos los edificios pequeñitos los hacen con madera. ¿Vale? Nosotros hacemos, cualquier casita la hacemos con hormigón armado. Entonces, lo hacemos por el procedimiento de CIPE, que nosotros lo vamos a ver por BIM, y entonces al final, pues te sale cada elemento estructural con un armado distinto, que no pasa nada, está bien, pero lo podríamos estandarizar más. Es el momento en el que yo suelo hablar de Zara, ¿no? Siempre os digo que el de Zara
ha revolucionado el mundo de la confección porque ha estandarizado todo, y ha conseguido pues imponerse. Pues entonces, nosotros podemos tener la misma línea de trabajo, estandarizar todo. Es decir, que una obra tenga 2 secciones de vigas, 2 secciones de pilares, 2 parrillas, y todo lo hagamos así. Uno de los profesores que más sabe de estructuras en España, que me dio clase a mí, decía que en obra hay 3 tipos de cimientos, de zapatas: pequeñas, medianas y grandes. Eso quiere decir que por muy complicado que sea el cálculo, tú lo puedes estandarizar. Y por mucha gente que haya en España, al final todos entramos en las mismas 3 tallas, ¿vale? Nos quedarán un poquito más grandes o más pequeñas, pero todos entramos en las mismas 3 tallas. Entonces, los tiros van por ahí. Yo lo comenté por aquello de estandarizar las armaduras, por picaros un poquito y que sepáis que son cosas en las que se puede trabajar, ¿vale? Y en efecto, eso es un logro. Pero de momento, hoy empezamos con un armado intuitivo, ¿vale? Hoy, con que sepáis dónde van las armaduras y por qué, y dónde son más gordas o más finas, es suficiente. En los próximos días veremos la cantidad de reglas de armado que tiene la EHE. Cantidad de reglas. Las tenemos que ver todas. Yo qué sé, porque habrá gente de vosotros que se ponga a trabajar en laboratorios de control de calidad y vaya a las obras a controlar las armaduras. Entonces tenéis que saber, os lo tenemos que dar en clase, ¿vale? Y ese reto que os decía el año pasado, que tú preguntas, pues sigue vigente. Si tú te pones a trabajar y montas una empresa de ferralla, pues probablemente, igual que el de Zara, consigas, estandarizando los procesos, pues construir igual de bien y más barato. Pues sí, eso es un reto que sigue vigente, pero ahora de momento vamos a seguir todas las reglas de armado, que es lo que viene en el programa, ¿vale? Más preguntas. Venga. En cuanto a las armaduras de funcionamiento, Sí. Que tienen forma de Z, ¿verdad? Sí. Más o menos. Sí. Vale, ¿se solapan unas y otras? ¿Se unen con alambres? ¿O no hace falta unirlas? ¿Te refieres a esas? Sí. A ver. Con la siguiente, con la del lado opuesto. Con la del lado opuesto, pues, a ver. En teoría, te puedes encontrar gente que hace esta pieza única, ¿vale? Que es lo que yo creo que hay que hacer. Y luego también hay gente que pone unas para acá y otras para allá, es decir, no las solapa, no sé si me explico, en el dibujo se ve muy mal, ¿vale? Que no las solapa. A ver, vamos a hacer bien. Unas para acá, vamos, que no las solapa, no, que no las une. Lo que hace es solaparlas y cogerlas con alambre, ¿vale? Son las 2 opciones. Yo creo que es mejor hacer un bloque único, que se puede, vamos, eso lo puede hacer perfectamente una casa de ferralla, ¿vale? Y esas barras están a 45 grados con la horizontal o con la vertical. Son barras a 45. De hecho, se llaman barras en Z, porque tienen esa forma de Z, o barras levantadas, ¿vale? Estas barras antiguamente se colocaban en las vigas, ya cada vez se colocan menos, porque las vigas siempre se ponen con estribos, pero sin embargo, en las zapatas, que no tienen estribos, ¿vale? Que no tienen estribos, pues si necesitas armados de punzonamiento tienes que ponerlas así. Es como en los ábacos de los reticulares, de los forjados reticulares, en el ábaco en sí no hay estribos, con lo cual cuando tienes que colocar armadura de punzonamiento para los pilares, pues tienes que colocar barras levantadas. Pues yo creo que está todo. Está todo. Venga, ¿alguna pregunta? Se hace una cosa, la armadura de montaje del pilar Sí. también es la misma que la de cálculo. La armadura de montaje del pilar. Sí, hay una cosa que me he quedado en el aire. Hay una cosa que no os he explicado. A ver. La pregunta tuya debería ser: ¿por qué las vigas tienen diferente armado abajo y arriba? Es decir, nosotros cogemos una jácena y tiene una armadura de montaje y unos refuerzos que le colocamos por abajo y por arriba, ¿vale? Positivo y negativo. Y sin embargo, los pilares no. Los pilares tienen una sección cerrada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por la forma de construcción. Tú cuando colocas una jácena, tienes un encofrado horizontal. Colocas la armadura básica, llamada armadura de colgar,
y luego vas colgando las distintas barras que vas necesitando en el positivo o en el negativo. En cambio, el pilar va a quedar metido dentro de un encofrado, ¿de acuerdo? Entonces no puedes seguir ese proceso. A ti te tiene que venir una armadura entera de arriba abajo, la dejas metida dentro del encofrado y ahí se queda, ¿eh? Por ese motivo, los pilares tienen una armadura de sección constante, desde la base a la cabeza, porque quedan metidos dentro del encofrado, ¿vale? Entonces, a tu pregunta, los pilares es que se arman de manera distinta. No hay una armadura de montaje y unos refuerzos, no. Hay una armadura que tú la diseñas, hombre, a lo mejor partes de una armadura básica y luego la refuerzas, pero la que te sale de cálculo, directamente la pasas al plano y se pone de arriba abajo. ¿No lo ves? Entonces la pregunta es distinta. No hay armadura de montaje y armadura de colgar y armadura de refuerzo. Hay todo junto, lo que sea que te cumpla de cálculo, se queda metido dentro del encofrado y va desde la base hasta la cabeza. Es distinto. ¿Y por qué es distinto? Por el proceso constructivo, ¿vale? Eso nos enseña que lo más importante en construcción, en edificación, es el proceso constructivo, ¿eh? Como siempre. ¿Respondida tu pregunta? Sí, o sea que aunque te salga bueno, hemos dicho que no hay de montaña, aunque te salga menos, pero pones todas iguales, ¿no? Desde la base a la cabeza, sí. O sea, por ejemplo, es que, claro, todavía no hemos calculado, pero por ejemplo, Sí. esta sección de aquí sale por el momento que tenga en la cabeza. Lo normal es que el momento en la cabeza sea mayor que en la base, ¿eh? Y entonces, cuando lo calculemos, lo veremos. Tú cogerás ese pilar, el pilar 37, y le pones en un estadillo. Compresión, tanto. Momento máximo, tanto. Y tú calculas la armadura para la compresión y el momento máximo. ¿A qué punto corresponde? A este de aquí. Y esa armadura se la colocas de la base a la cabeza, ¿vale? Eso es lo que haremos en el cálculo. Distinto en la viga. En la viga diseñaremos primero, por motivos constructivos, la armadura de montaje, ¿vale? La pasamos a un estadillo. Y ahora decimos, a ver, en el positivo necesita tanto de refuerzo sobre la armadura de montaje. Y se lo ponemos. En ese negativo necesita, pues nos ha salido 6 redondos del 16 y se lo ponemos. Sin embargo, en el otro punto necesita solo 2 redondos del 12, necesita menos armadura. Es decir, tenemos una armadura que tiene 3 puntos distintos, solo en el vano. En cambio, los pilares no. Los pilares es de arriba abajo la misma armadura. Es por motivos constructivos. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Al final nos ha sobrado un ratillo, mejor. La clase de hoy deja en el aire un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces, que no pasa nada, que es un armado intuitivo. De hecho, yo creo que hemos llegado más allá de lo necesario. En las próximas clases iremos viendo primero constructivamente cómo se hace y luego ya calcularemos, ¿eh? Y lo que aquí me he inventado, que son el número de redondos, pues nos saldría de cálculo, ¿eh? Pero en definitiva, las armaduras tendrían esas posiciones y los calibres también serían muy parecidos a los que hemos venido manejando, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.